Mi hermano regresó a casa. Llevaba un uniforme. Un veterano condecorado. Mi familia lo recibió como al héroe de la casa. Todos celebraban su regreso. Yo estaba a punto de levantar mi copa. Hasta que mi esposo de la CIA se inclinó hacia mí y susurró: «Haz una investigación de antecedentes». Lo dijo tan bajito que nadie más en la mesa pudo escucharlo. Ni mi madre, que estaba sirviendo puré con mantequilla como si todavía tuviera 40 años y no 78. Ni mi padre, que tenía las manos temblorosas de emoción mientras miraba a su hijo mayor como si por fin la vida le hubiera devuelto algo que le debía. Ni mis sobrinos, ni mis primas, ni los vecinos que mi mamá había invitado, no más un ratito, y que ya llevaban 2 horas sentados en el comedor, riéndose fuerte y comiendo como si esa noche fuera Navidad. Pero yo sí lo escuché. Y esas palabras me cayeron encima como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada por la espalda. Me quedé congelada con la copa a medio levantar. A mi alrededor, la casa de mis padres estaba llena de ese calor de reunión familiar que huele a carne asada, pan recién sacado del horno, café recalentado y recuerdos viejos. La lámpara del comedor iluminaba todo con una luz amarillenta, suave, la misma luz bajo la que crecimos mis hermanos y yo. Las paredes seguían adornadas con las mismas fotos de siempre: primeras comuniones, graduaciones, bodas, retratos viejos donde todos sonreíamos sin saber lo que vendría después. Y en el centro de todo estaba mi hermano. Mi hermano mayor, Esteban Navarro. El orgullo de la familia. El hijo que se fue joven con uniforme y regresó, según todos, convertido en un hombre al que había que admirar de pie. Yo me llamo Valeria Navarro. Tengo 58 años, y hasta esa noche habría jurado que conocía a mi hermano mejor que a casi cualquier persona en este mundo. Me crié con él. Compartimos cuarto cuando éramos niños, secretos cuando éramos adolescentes y silencios cuando nos hicimos adultos. Yo sabía cómo fruncía la boca cuando estaba conteniendo el coraje. Sabía cómo movía los dedos cuando mentía de niño para culpar a otro por alguna travesura. Sabía cómo sonaba su risa real y cómo sonaba la risa que ponía para quedar bien. O al menos eso creía. Lentamente giré la cabeza hacia mi esposo. Arturo estaba sentado a mi lado, con el porte tranquilo de siempre, una mano descansando sobre el respaldo de mi silla. A simple vista parecía relajado, casi indiferente, como cualquier esposo paciente que acompaña una comida familiar larga. Le sonreía con cortesía a mi madre mientras ella le ofrecía más salsa, y cualquiera habría pensado que estaba completamente metido en la plática. Pero yo llevaba 30 años casada con él. Yo conocía esa mirada. La preocupación en sus ojos era pequeña, contenida, pero real. No era una paranoia suya. No era uno de esos comentarios por hacerse el interesante. Arturo pasó más de 25 años trabajando en análisis de inteligencia para la CIA antes de retirarse. No era un hombre escandaloso. No era exagerado. Mucho menos impulsivo. Si él notaba algo, era porque algo había. Bajé la copa despacio, fingiendo que solo había cambiado de idea. Al otro lado de la mesa, Esteban se veía exactamente como mi familia necesitaba que se viera. Alto, erguido, el uniforme perfectamente acomodado sobre los hombros anchos, varias condecoraciones brillando bajo la luz del comedor. Tenía 61, pero esa noche parecía más joven. Más fuerte. Más grande. Como si todos esos años lejos de casa no lo hubieran gastado, sino pulido. Mi madre no dejaba de verlo. Lo miraba con la ternura orgullosa con la que algunas mujeres miran a un hijo y al mismo tiempo a una promesa cumplida. Mi padre estaba peor. Se le veía en la cara que se había pasado la semana diciéndole a medio pueblo que su muchacho por fin había regresado. Que había servido con honor. Que había vivido cosas duras y que aún así había vuelto de pie. Y yo, hasta 10 segundos antes, también estaba metida en esa misma historia. Mi sobrino Emiliano, que a sus 22 años todavía hace preguntas sin medir lo que pueden mover dentro de una persona, se inclinó hacia adelante con una sonrisa emocionada. Tío, ¿y si estuviste en Afganistán? Mi abuela dice que sí. ¿Cómo era allá? Todos guardaron silencio. A la gente le encantan las historias de héroes, sobre todo si el héroe se sienta en su propia mesa. Esteban sonrió con esa calma suya que siempre había desarmado a los demás. Era otro mundo, dijo. Polvo, calor, carreteras que parecían no terminar nunca, y días en los que no sabías si ibas a regresar al campamento.
Algunas personas en la mesa soltaron pequeños murmullos de admiración. Mi madre se llevó una mano al pecho. Mi padre asintió como si confirmara algo sagrado. Y entonces empecé a observar. No sé si fue por el susurro de Arturo, o porque a veces basta que alguien te mueva un hilo para que todo el tejido empiece a sentirse raro. Pero de pronto empecé a notar cosas que antes se me habrían escapado. La pausa apenas perceptible antes de responder. La manera en que Esteban tocó una de sus medallas con la yema de los dedos, como si quisiera asegurarse de que seguía ahí. La sonrisa que apareció una fracción de segundo tarde cuando mi madre le dijo que siempre había sabido que él estaba destinado para cosas grandes. Nada era escandaloso por sí mismo. Nada gritaba mentira. Y sin embargo, algo no descansaba. «No nos querías preocupar, ¿verdad, hijo?», preguntó mi madre con los ojos húmedos. Esteban se inclinó y le apretó la mano. «No, mamá». «¿Para qué?». La respuesta fue perfecta. Demasiado perfecta. Arturo seguía callado a mi lado, y eso por sí solo ya era una señal. En reuniones familiares normalmente participa lo justo. Hace comentarios inteligentes, se ríe cuando toca, cambia el tema cuando ve que alguien va a empezar un pleito político. Pero esa noche estaba distinto. No rígido. No hostil. Solo atento. Mi padre levantó su vaso. «Bueno, vale», dijo usando el apodo que solo él me dice, «¿no ibas a brindar?». Varias caras voltearon hacia mí. Forcé una sonrisa. «Sí, claro». Me puse de pie despacio. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí, pero sobre todo sentí el eco de la frase de Arturo dentro de la cabeza. «Haz una investigación de antecedentes». Miré a mi hermano. Vi al hombre del uniforme. Vi al muchacho que me defendía cuando yo era niña. Vi al adolescente que una vez me cargó en la espalda cuando me torcí un tobillo regresando de la tienda. Vi al hijo favorito de mi madre. Vi al orgullo de mi padre. Y, por primera vez en mi vida, también vi a alguien que tal vez no estaba donde yo creía que estaba. Levanté la copa. «Por Esteban», dije. «Por su regreso. Por todo lo que ha vivido, y por tenerlo de vuelta en casa». Todos levantaron sus vasos. «Salud». El tintineo llenó el comedor. Mi padre fue el último en hablar. «Bienvenido a casa, hijo». Esteban inclinó la cabeza. «Gracias, papá». La cena siguió. Hubo más risas, más anécdotas, más platos pasando de mano en mano. Pero algo ya había cambiado para mí. Ya no podía escuchar sin analizar. Ya no podía mirar sin comparar. Cada gesto de mi hermano se había convertido en una pieza de rompecabezas que no sabía si encajaba. Más tarde, cuando la mayoría pasó a la sala por café y pastel, salí al patio trasero a respirar un poco. El aire de la noche estaba frío, y olía a tierra húmeda y hojas secas. Desde ahí se escuchaba el murmullo de la casa, las voces mezcladas, una carcajada de mi madre, el sonido de cucharitas golpeando tazas. Todo parecía normal. Demasiado normal. La puerta mosquitera rechinó detrás de mí. No tuve que voltear para saber que era Arturo. Se acercó despacio y se quedó a mi lado mirando la oscuridad del jardín. «Ahora sí me vas a decir qué te pasa», murmuré. Él tardó unos segundos en responder. «Puede que me equivoque». «Eso no tranquiliza nada». Soltó aire por la nariz. «He escuchado a demasiada gente contar historias de servicio, Valeria. Demasiada. Y algunas cosas de Esteban no me cuadraron». Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo cuáles? Fechas. Formas de referirse a ciertas asignaciones. Pequeños detalles que alguien con experiencia real no suele mezclar así. Lo miré. Eso no significa que esté mintiendo. No dije que lo estuviera haciendo. Pero es exactamente lo que estás insinuando. Arturo volvió la vista hacia la ventana de la cocina. Desde ahí podíamos ver a Esteban riéndose con mis padres. Solo digo que conviene saber si el hombre al que todos están celebrando es realmente quien dice ser. Me crucé de brazos. Es mi hermano. Lo sé. Me estás pidiendo que dude de él en la noche en que toda mi familia lo está recibiendo como un héroe. Te estoy pidiendo que no cierres los ojos solo porque lo amas. Eso me dolió más de lo que debió. Quise decirle que estaba haciendo frío.
Quise decirle que había cosas que un expediente nunca podría entender. Quise decirle que algunas personas callan detalles porque les duelen, no porque mientan. Pero no dije nada. Porque en el fondo, muy al fondo, una parte de mí ya había empezado a notar cosas también. Y odié eso. Odié sentirlo. Odié que mi esposo lo hubiera puesto en palabras. Desde la cocina llegó otra carcajada de Esteban. Fuerte. Segura. Perfecta. Y por primera vez en mi vida, al escucharla, no sentí orgullo. Sentí duda. No dormí casi nada esa noche. Arturo se quedó dormido como siempre, boca arriba, respirando lento, con la tranquilidad de un hombre que aprendió hace años a no pelearse con el insomnio. Yo, en cambio, me pasé horas viendo girar las sombras del techo, escuchando cada sonido de la casa, cada crujido del pasillo, cada ladrido lejano, cada golpe suave de las ramas contra la ventana. En los pueblos pequeños, el silencio nunca está completamente vacío. Siempre hay algo abajo de él. Un refrigerador zumbando. Un carro pasando a lo lejos. El viento metiéndose entre las rendijas. Y debajo de todo eso, la cabeza de uno trabajando sin permiso. A eso de las 2:30 de la mañana me giré hacia Arturo. ¿Qué fue exactamente lo que no te cuadró? Pregunté en voz baja. Abrió los ojos de inmediato. Siempre tuvo el sueño ligero. Se acomodó de lado y me miró en la oscuridad. ¿Quieres la respuesta diplomática o la real? La real. Ya no estoy para medias tintas. Se quedó callado un momento, eligiendo las palabras. Cuando tu sobrino le preguntó sobre Afganistán, respondió con una descripción muy general. Demasiado general. Como alguien que conoce el tipo de relato que se espera, pero no necesariamente desde la experiencia directa. Fruncí el ceño. Quizá no quiso entrar en detalles. Puede ser. Quizá se cuidó porque había muchachos en la mesa. También puede ser. Entonces, ¿por qué suenas tan seguro? Arturo apoyó un brazo bajo la cabeza. Porque no fue solo eso. También mencionó una designación y luego habló de tiempos y lugares que no encajan del todo entre sí. Y había algo más, la manera en que tocaba sus condecoraciones. ¿Qué tiene eso? Parecía más consciente de ellas que familiarizado con ellas. Me incorporé un poco. Eso ni siquiera sé qué significa. Que cuando alguien ha cargado algo suyo durante años, lo toca distinto. Su tono calmado me irritó más de la cuenta. A veces hablas de las personas como si fueran patrones de conducta y no seres humanos. Y a veces tú te aferras tanto al vínculo que dejas de ver los hechos. Eso me cayó mal. Empujé la cobija hacia abajo y me senté en la cama. Es mi hermano, Arturo. Él también se incorporó. Lo sé mejor que nadie. No, no lo sabes. Tú lo conoces como mi hermano adulto, el que va y viene. Yo lo conocí de niño, lo vi irse, vi cómo mi mamá lloró el día que se fue. Tú no estabas ahí. Arturo guardó silencio. Yo respiré hondo, pero ya no podía detenerme. Toda la vida hemos hablado de Esteban como el valiente, el que salió del pueblo, el que hizo algo importante. Y ahora vienes tú, en una cena familiar, a decirme que lo investigue como si fuera un desconocido. No como un desconocido, dijo al fin. Justamente porque no lo es. Eso me desconcertó. Bajé la mirada. La luna dibujaba una franja pálida sobre la cómoda. En la casa todo seguía quieto, pero dentro de mí ya nada lo estaba. ¿Y si solo es un hombre exagerando partes de su pasado? Murmuré. La gente hace eso. Sí. Mucho más seguido de lo que imaginas. Entonces, ¿por qué se siente tan grave? Arturo tardó en responder. Porque tu familia no lo está escuchando como quien oye una anécdota inflada. Lo están venerando. Y si la base de eso no es cierta, mientras más crezca, más daño va a hacer cuando se caiga. Esa frase se me quedó clavada. Cuando se caiga. A la mañana siguiente me levanté temprano y fui a casa de mis padres antes de que terminara de amanecer. Mamá me había pedido que la ayudara con unas cosas del desayuno porque todavía había familiares alojados ahí. Al entrar, la casa estaba fría y tranquila, con ese olor a café de cafetera vieja que siempre me hace sentir niña otra vez. Me puse a preparar tazas en silencio.
Unos minutos después, Esteban entró a la cocina. Ya no llevaba uniforme. Solo traía un pantalón de mezclilla, una camiseta térmica gris y esa cara cansada de quien durmió poco. Sin las medallas y sin toda la ceremonia de la noche anterior, por un momento volvió a parecerme solo mi hermano. «Buenos días, Vale», dijo. «Buenos días». Se sirvió café solo, como siempre. Ni azúcar ni leche. Desde jóvenes lo tomaba así, como si endulzarlo fuera una falta de carácter. Se recargó en el fregadero y me sonrió. «Mamá estaba feliz anoche». «Sí. Mi papá también». Asentí, sin saber por dónde meter la conversación. Esteban dio un sorbo y luego miró por la ventana. Ya les tocaba una alegría de este tamaño. La frase sonó rara. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si hablara de mis padres desde afuera, casi como un visitante que observa a una familia enternecida y no como un hijo que vuelve a su lugar. «¿Y a ti?», pregunté. «¿Te hizo bien?». Volteó hacia mí. «¿Qué cosa?». «Volver así. Que todos te recibieran así». Tardó una fracción de segundo en responder. «Claro». Lo dijo rápido. Demasiado rápido. Pensé en la noche anterior. En esa misma tensión pequeñita alrededor de la boca. En la mirada breve hacia Arturo. En la manera en que había aceptado los elogios con más cuidado del que yo recordaba. Antes de que pudiera decir algo más, mi madre entró con su bata rosa y sus pantuflas, despeinada pero contenta, como si la pura presencia de su hijo mayor le hubiera rejuvenecido 10 años. «Aquí están mis 2 muchachos», dijo, aunque solo uno de nosotros era muchacho. Besó a Esteban en la mejilla. «Ya llamó la señora Ofelia de la Asociación de Veteranos. Quiere que vayas el domingo a saludar a unos señores». La sonrisa de Esteban se endureció apenas. Solo un momento. Pero yo la vi. «Apenas llegué, mamá», dijo con una risa que quiso sonar ligera. «Por eso mismo, hijo. Todo el mundo quiere verte». Mi mamá siguió hablando, feliz, pero yo ya estaba atrapada en el pequeño cambio de expresión que vi en mi hermano. No había orgullo ahí. Ni emoción. Lo que vi fue incomodidad. Y no una incomodidad simple. Parecía miedo. Más tarde regresé a mi casa con Arturo. Vivíamos a unas cuantas calles de mis padres, en una casa de una sola planta a la que nos mudamos cuando nuestro hijo menor se fue a Monterrey. Era una casa tranquila, práctica, con un jardín que nunca termino de cuidar como debería y una cocina donde han ocurrido la mayoría de las conversaciones importantes de mi vida. Dejé mi bolsa sobre la silla y me quedé de pie un momento. «Quiero que me digas todo lo que viste», le dije. Arturo colgó su chamarra con esa calma suya que a veces me desespera. «Ya te dije lo esencial». «No». «Me diste la versión para no molestarme». Me miró y entendió que ya no había forma de esquivar el asunto. Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina. La luz de la mañana entraba por la ventana y se marcaban las rayas del mantel. Arturo entrelazó las manos. «Cuando tu padre mencionó ciertos lugares, Esteban corrigió algunas cosas con palabras que no suenan naturales para alguien que pasó toda una carrera ahí. Luego habló del servicio como si estuviera armando una imagen general, no recordando episodios vividos. Eso sigue siendo muy abstracto». «Está bien. Te lo digo más claro». Para mí, sonó como alguien que ha escuchado muchas veces historias militares y aprendió a repetirlas con soltura. Se me heló el pecho. «Eso es gravísimo». «Sí». «¿Y aún así no tienes pruebas?». «No». «Entonces podrías estar destrozando mi confianza en mi hermano solo por una intuición». Arturo me sostuvo la mirada. «Por eso te dije investigación de antecedentes y no confrontación». No contesté. El reloj de la cocina marcó las 11 con su golpecito seco. Afuera pasó el camión del gas. Todo seguía normal, sin embargo, yo tenía la sensación de que estaba parada frente a una puerta que no quería abrir. Arturo continuó. «No hablo de espiar su vida ni de hacer algo sucio. Hablo de revisar datos básicos. Fechas. Trayectoria pública. Lo suficiente para saber si la historia base coincide». Pensé en mi padre levantando el vaso, en mi madre tocando la manga del uniforme con tanto orgullo, en el pueblo entero preparándose para recibir a su héroe.
Luego pensé en la expresión de Esteban cuando mi madre mencionó a la asociación de veteranos. ¿Y si descubrimos algo? Pregunté. Entonces decidimos qué hacer. ¿Y si no descubrimos nada? Entonces podrás dormir tranquila y yo seré el paranoico de la familia por los próximos 10 años. Eso me sacó una sonrisa breve, pero se me borró enseguida. No era risa lo que sentía. Era una mezcla horrible de lealtad, vergüenza y miedo. Bajé la vista a mis manos. Se siente como traición. Arturo estiró la suya y cubrió la mía con suavidad. A veces la verdad empieza sintiéndose así. No respondí de inmediato. Me quedé escuchando el silencio de la casa, respirando lento, como si aún tuviera una oportunidad de dar marcha atrás y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero no la tenía. La duda ya estaba sembrada. Y cuando la duda entra, no se conforma con sentarse en una esquina. Empieza a moverse por toda la memoria. Revisa gestos, frases, ausencias. Vuelve sospechoso lo que antes parecía tierno. Vuelve extraño lo familiar. Cerré los ojos un segundo. Está bien, dije al fin. Lo revisamos. Arturo asintió, pero no con satisfacción. Más bien con la tristeza de quien sabe que una verdad dura ya viene en camino. Me levanté para prepararnos más café, solo para tener algo que hacer con las manos. Mientras el agua hervía, me repetí una sola cosa, como si pudiera servirme de consuelo. Es mi hermano. Pero por primera vez esa frase no me dio seguridad. Me dio miedo. Lo primero que descubrí sobre investigar a alguien que amas es que no se parece en nada a las películas. No hay persecuciones, ni llamadas misteriosas a medianoche, ni un detective fumando bajo la lluvia mientras revela un secreto devastador. Lo que hay es una computadora abierta en un estudio pequeño, 2 tazas de café enfriándose sobre el escritorio, un bloc de notas amarillo y una sensación asquerosa de estar empujando con los dedos una pared que quizás sostiene toda tu vida familiar. Arturo manejaba la computadora. Yo manejaba el silencio. Él era bueno con los datos, con los registros, con conectar puntos pequeños hasta formar una línea. Yo era la que absorbía cada hallazgo como si me lo clavaran debajo de la piel. Empezamos con lo básico. Fechas públicas. Registros disponibles. Menciones viejas en periódicos locales. Noticias de asociaciones. Cosas normales. Cosas que cualquiera podría revisar sin invadir demasiado. Al principio todo parecía encajar. Esteban Navarro, nacido en 1964. Graduado de la preparatoria del condado. Salida del pueblo poco después. Primeros registros vinculados al servicio. Nada raro. Nada alarmante. Durante los primeros 20 minutos sentí alivio. Hasta vergüenza. Pensé que quizá Arturo sí estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pensé que después de tantos años analizando gente, ya se le había quedado la costumbre pegada hasta en la vida privada. Estuve a punto de decirle que lo dejáramos así. Entonces se inclinó hacia la pantalla. Aquí hay algo. Mi estómago se apretó. ¿Qué? No respondió enseguida. Abrió otra pestaña, comparó fechas, se recargó hacia atrás y volvió a leer. La línea de tiempo no cuadra como debería. Explícamelo sin hablar como analista. Arturo señaló la pantalla. Si Esteban sirvió todo el tiempo que ha dado a entender durante años, esta fecha de término de servicio no tiene sentido. Miré los números sin entender realmente. ¿Y eso qué significa? Que oficialmente parece haber salido mucho antes de lo que tu familia cree. Lo dije en automático, casi con desesperación. Puede ser un error. Puede. ¿Pero tú no crees que lo sea? Arturo no contestó. Y no hacía falta. Me levanté de la silla y fui a la ventana del estudio. Afuera, la vecina de enfrente barría hojas secas hacia la banqueta. Un perro cruzó la calle. Pasó una camioneta repartiendo garrafones de agua. Todo se veía tan normal que me dieron ganas de abrir la puerta y salirme corriendo a cualquier parte donde mi hermano siguiera siendo solo mi hermano. Sigue, murmuré. Arturo pasó a otra búsqueda. Conforme avanzaba la mañana, una cosa se hizo más clara, había huecos. Años enteros que no aparecían como yo esperaba. Direcciones temporales. Cambios de ciudad. Periodos opacos.
Nada de una carrera lineal, limpia, estable. Él tomaba notas en el bloc amarillo. Ingreso. Traslado. Posible baja. Años sin claridad. Yo odiaba ese bloc. Odiaba lo ordenado que se veía el desmoronamiento. Cerca del mediodía decidí llamar a alguien de la familia que pudiera recordar cosas de esos años. Pensé en mi prima Renata, la historiadora no oficial de los Navarro. Renata es de esas mujeres que se acuerdan de quien llevó qué vestido en una boda de hace 30 años y puede reconstruir medio árbol genealógico sin parpadear. Contestó al tercer tono. ¿Vale? Mira nada más quién se acordó de que existo. Sonreí sin ganas. No empieces, Renata. Intercambiamos las bromas de rigor. Su presión, la rodilla de su esposo, la hija menor que se quiso meter a vender seguros y ya lo dejó. Las cosas normales que uno menciona antes de acercarse a lo importante. Luego bajé un poco la voz. Oye, te quiero preguntar algo de Esteban. Se hizo una pequeña pausa. ¿Qué pasó con él? Nada, bueno, no sé. Solo estoy tratando de ordenar fechas. ¿Tú te acuerdas si estuvo viviendo un tiempo por Zacatecas o por San Luis en los 90? Otra pausa. Más larga. ¿Por qué preguntas? Miré hacia el estudio, donde Arturo fingía no escuchar. Porque me estoy dando cuenta de que hay años que no tengo claros. Renata soltó el aire. Si anduvo dando vueltas un tiempo. Sentí que el pecho se me cerraba. ¿Dando vueltas cómo? Pues, trabajando donde saliera, según yo. Un tiempo estuvo en bodegas. Luego creo que en seguridad privada. Después desaparecía y volvía a aparecer. Me agarré del borde de la mesa. Eso no me lo habían dicho así. Yo pensé que tú sabías más que yo. No. Yo creía otra cosa. Renata se quedó callada y luego dijo algo que me partió a la mitad. Vale, en muchas familias pasa lo mismo. A veces todos terminamos cuidando la versión bonita de una historia porque nos conviene más que la real. Cerré los ojos. ¿Había problemas? No sé todo, pero sí escuché que andaba mal. Dinero, alcohol, esas cosas. Tu tía Teresa lo recibió unos meses cuando estaba hecho pedazos. Eso me heló la espalda. Hecho pedazos. No era una frase que se usara de Esteban en mi casa. En mi casa se hablaba de él con respeto, con distancia, con admiración. Como de alguien que había vivido cosas muy grandes y por eso no siempre podía estar cerca. No como de un hombre quebrado. Colgué la llamada con la cabeza zumbando. Arturo salió del estudio un minuto después y se sentó frente a mí. ¿Qué te dijo? Se lo conté todo, palabra por palabra. Él no interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, me pasé ambas manos por la cara. Trabajo en bodegas, dije casi en un susurro. Mi familia creyó durante años que seguía en servicio durante parte de ese tiempo. Eso cambia bastante las cosas, respondió Arturo. No hables como si estuviéramos armando un informe. Su gesto se suavizó. Perdón. La cocina se me hizo demasiado pequeña. Empecé a abrir cajones sin motivo, como si buscara algo. No sé qué. Una cuchara. Un alivio. Una razón para que todo tuviera explicación. ¿Y si solo fue una mala etapa? Pregunté. ¿Y si no quiso contarlo porque le daba vergüenza? Eso no significa que todo lo demás sea falso. No. Pero sí significa que su historia no ha sido honesta. Eso dolió. Porque era cierto. Un rato después me llamó mi hija Julia desde Querétaro. Tiene 33 años, 2 niños incansables y esa manera tan suya de notar cosas que otros dejan pasar. ¿Cómo va la gran bienvenida del tío? Preguntó alegre. Bien. No te creo ni poquito. Traes voz rara. Me apoyé en la barra de la cocina. Estoy cansada nada más. Julia se quedó en silencio unos segundos. Mamá, en las fotos que subió Emi, tu hermano se veía tenso. Me quedé quieta. ¿Tenso cómo? Como cuando alguien se está esforzando por verse cómodo. No sé, a lo mejor son ideas mías. No eran ideas suyas. Era exactamente eso. Esforzándose. Después de colgar,
Arturo halló otra pequeña pieza. Una mención en un boletín viejo de un evento de veteranos, donde aparecía el nombre de Esteban, sí, pero no como invitado especial ni como exmilitar reconocido. Aparecía vinculado a personal de apoyo contratado para logística. Podía no significar mucho. Pero en ese momento cada detalle ya pesaba distinto. El sol empezó a bajar y el estudio se llenó de una luz naranja cansada. Arturo cerró la computadora por unos momentos. Basta por hoy. No, dije enseguida. Valeria. No. Todavía no sabemos qué pasó. Solo sabemos que algo está torcido. Él me miró con paciencia. Y precisamente por eso hay que hacer esto bien. Yo quería seguir. Quería llegar hasta el fondo de una vez. Quería encontrar una prueba contundente o una absolución total. Lo que fuera, pero rápido. Porque la incertidumbre era peor que la verdad. Fui al fregadero a lavar unas tazas que ni siquiera estaban sucias. Las manos me temblaban. ¿Y si lleva años mintiéndonos? Pregunté sin voltear. Arturo tardó un poco en responder. Entonces esa mentira ya se volvió una casa. Y las casas no se caen sin golpear a los que están adentro. Me giré a verlo. Casi suenas triste por él. Lo estoy. Eso me desconcertó. Aunque haya mentido. Sí. Porque nadie construye una vida entera sobre una mentira grande si no hay una herida abajo. Me apoyé en la encimera. Toda mi vida, Esteban había sido el que salía en las pláticas como ejemplo. El fuerte. El que había hecho algo grande con su vida. El hombre del que mi padre hablaba inflando el pecho. El hijo que mi madre convertía en oración cada domingo. Y ahora yo estaba parada en mi propia cocina, escuchando que una parte de todo eso tal vez era inventada. Más tarde, cuando Arturo se fue a bañarse, abrí el closet del pasillo y saqué una caja vieja de fotos familiares. Después de mover varios álbumes encontré una imagen de Esteban a los 19 años, en el patio de mis padres, el día que se fue. Mi mamá había escrito la fecha atrás con tinta azul. En la foto se veía flaco, con la mandíbula apretada, queriendo verse más hombre de lo que era. A su lado, mi padre intentaba sonreír. Mi madre lloraba aunque fingía que no. Me senté en la orilla de la cama con la foto en la mano. Pensé en ese muchacho. Pensé en el hombre del uniforme. Pensé en el hueco entre uno y otro. Y me hice la pregunta que llevaba todo el día persiguiéndome. ¿En qué momento una persona empieza a vivir dentro de una versión falsa de sí misma? Arturo entró y me encontró así. No me preguntó nada al principio. Solo se sentó a mi lado. Después de un rato dije: mañana quiero hablar con alguien que realmente haya servido con él. Arturo asintió. Eso sigue. Le di vuelta a la fotografía y recorrí la fecha con el pulgar. Todavía no sabía toda la verdad. Pero para ese momento ya había entendido algo peor. Mi hermano no había regresado solo con maletas. Había regresado con un secreto. A la mañana siguiente, la casa se sentía distinta. No había pasado nada visible. El mismo sol entraba por las persianas. La misma cafetera tronaba en la cocina. El mismo camión del pan pasó tocando el claxon 2 veces sobre la calle. Pero cuando la duda ya se te metió al cuerpo, todo se reorganiza alrededor de ella. La memoria cambia de textura. Los recuerdos se vuelven resbalosos. Hasta el cariño parece pedirte pruebas. Cuando entré a la cocina, Arturo ya llevaba una hora despierto. Tenía sus lentes puestos, el periódico doblado a un lado y el bloc amarillo frente a él. Necesitamos a alguien que lo haya conocido en servicio, dije sin rodeos. Arturo asintió. Encontré un nombre. Me pasó el bloc. Decía, Ramiro Telles. Debajo había un número telefónico y una anotación breve. Coincidencia en primera unidad. El nombre no me decía nada. ¿Quién es? Por lo que pude rastrear, sirvió en la misma compañía que Esteban al inicio. Ahora vive a 2 municipios de aquí. Miré el número como si fuera un animal extraño. Llámale tú. Arturo negó despacio. No. Tienes que hacerlo tú. ¿Por qué? Porque si llamo yo, suena a interrogatorio. Si llamas tú, suena a familia buscando entender. Tenía razón.
Y aún así me temblaron las manos cuando marqué. Sonó varias veces antes de que contestara una voz ronca, cansada, de hombre mayor. Bueno. ¿Señor Ramiro Telles? Sí. ¿Quién habla? Tragué saliva. Mi nombre es Valeria Navarro, soy hermana de Esteban Navarro. Hubo silencio. No un silencio vacío. Un silencio cargado. Luego dijo. Hace tiempo que no escuchaba ese nombre. La forma en que lo dijo me tensó el pecho. Perdone que lo moleste. Mi hermano regresó hace poco y, bueno, mi familia ha estado celebrando. Quería hablar con alguien que lo hubiera conocido en aquellos años. Se oyó el rechinar de una silla al otro lado. ¿Celebrando qué exactamente, señora? Miré a Arturo. Él no despegó la vista de mí. Su trayectoria, su servicio. Ramiro soltó un aire que casi sonó a risa amarga. Ya veo. Se me secó la boca. Señor Telles. Dígame una cosa, respondió. ¿Cuánto sabe de lo que hizo su hermano realmente? Sentí un golpe en el estómago. Sé lo que él nos ha contado. Entonces a lo mejor ese es el problema. Mi voz salió apenas. ¿Qué quiere decir? Del otro lado hubo otra pausa larga. Mire, no me gusta hablar mal de nadie. Menos a sus espaldas. No le estoy pidiendo que hable mal. Le estoy pidiendo que me ayude a entender si mi familia ha estado viviendo en una idea equivocada. Se oyó un golpecito seco, como de unos dedos contra la mesa. Cuando Ramiro habló otra vez, su tono ya no era áspero. Era triste. Su hermano sí sirvió. Eso es verdad. No le voy a quitar lo que sí hizo. Un poco de aire regresó a mis pulmones. Entonces. Pero no fue como ustedes creen. Ya no respiré igual. ¿Cuánto tiempo estuvo? Poco menos de 4 años. Me agarré del borde de la silla. Eso no puede ser. Sí puede. Nosotros siempre entendimos que estuvo décadas. No. Ni cerca. Sentí que la cocina se encogía. ¿Y por qué salió? Del otro lado hubo un silencio pesado. Mire, señora. Esteban no era un hombre malo. Pero era joven, traía problemas, y no los manejó bien. Hubo faltas. Hubo alcohol. Hubo decisiones estúpidas una detrás de otra. Las lágrimas me picaron sin permiso. ¿Lo dieron de baja? Sí. La palabra cayó dura. No heroica. No honorable. Dura. Arturo se inclinó apenas hacia adelante, pero no dijo nada. Yo apreté más el teléfono. ¿Y sus medallas? Ramiro tardó tanto en contestar que pensé que quizá ya no lo haría. Al fin habló. ¿Qué medallas? Volvió a casa con varias condecoraciones. Las traía puestas en el uniforme. Se hizo otro silencio. Cuando respondió, su voz fue casi un susurro incrédulo. Señora. Esteban no ganó medallas de combate. Todo se me fue al suelo por dentro. ¿Está seguro? Completamente. ¿Ninguna? Ninguna de las que usted cree. Tuve que cerrar los ojos. Sentí calor en la cara y frío en las manos al mismo tiempo. Gracias, dije sin saber cómo había formado la frase. Lo siento, respondió él. De verdad lo siento. Colgué y dejé el celular sobre la mesa como si quemara. No hablé. No pude. Arturo fue el que lo apartó con suavidad y lo puso lejos de mí. Me senté muy tiesa en la silla. Frente a mí estaba la azucarera. La servilleta doblada. Una mancha pequeña de café seco en el mantel. Objetos normales. Ridículamente normales. Y yo tenía la sensación de que me acababan de romper algo adentro que no sabía cómo volver a acomodar. Mintió, murmuré al fin. Arturo asintió, despacio. Sí. Las lágrimas me empezaron a caer en silencio. No con escándalo. No con rabia. Solo como si el cuerpo supiera antes que yo que ya no había manera de sostener la versión vieja. No fue una exageración, dije. No fue adornar una historia. Fue otra vida entera. Arturo no intentó corregirme.
Y eso confirmó lo grave de todo. Lloré por muchas cosas a la vez. Por el hermano que pensé que tenía. Por mis padres. Por la humillación que iba a hacer esto si el pueblo lo sabía. Por los años. Por la foto de aquel muchacho flaco en el patio. Por el hombre que había llegado con medallas ajenas a sentarse a la mesa de nuestra madre. ¿Por qué haría algo así? Pregunté. Arturo habló con mucha calma. Vergüenza. Hambre de reconocimiento. Miedo a decepcionar. A veces todo eso junto. Pensé en la cara de Esteban cuando mamá mencionó a la asociación de veteranos. En lo tarde que aparecían algunas de sus sonrisas. En lo cuidadosamente que había llevado el uniforme. En el modo casi nervioso en que tocaba las condecoraciones. Todo empezó a reacomodarse. No como un rompecabezas bonito. Como una herida que por fin encuentra su origen. Más tarde ese mismo día fui sola a casa de mis padres. Arturo se ofreció a acompañarme, pero negué con la cabeza. Esta parte me toca a mí. Conduje en silencio por las calles del pueblo, viendo las fachadas de siempre, la farmacia, la papelería, la iglesia, el parque donde de niños jugábamos hasta que nos llamaban a gritos. Todo me parecía igual y, a la vez, ridículamente ajeno. La casa de mis padres se veía tranquila. Las cortinas abiertas. El portón un poco despintado. Las macetas de mi mamá alineadas como soldaditos torcidos junto a la entrada. Dentro se escuchaba la voz de mi padre y, por encima, la risa de Esteban. Me quedé parada en el recibidor unos segundos. No sabía todavía qué iba a decirle. Solo sabía que ya no podía desver lo que sabía. Lo encontré en el garaje. La puerta estaba medio abierta y entraba una franja de luz de la tarde que cruzaba el piso de cemento. El garaje olía a herramienta vieja, pintura seca y cajas que llevan demasiados años guardando cosas inútiles. Ahí estaba el banco de trabajo de mi padre, los botes de tornillos, una bicicleta arrumbada, una escalera, las sillas plegables de reuniones pasadas. Y en medio de todo eso estaba Esteban, con una cerveza en la mano. Volteó al verme. Mira nada más, dijo con media sonrisa. ¿Ya huyeron todos del héroe? La palabra me lastimó. Cerré la puerta lateral detrás de mí. Por un momento solo lo miré. Sin el uniforme, sin la sala llena, sin mis padres viéndolo como si hubiera bajado del cielo, se veía más viejo. Más cansado. Más humano. Y también más solo. Levantó la cerveza ligeramente. ¿Quieres una? No. Su sonrisa se borró un poco. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Había momentos en la vida en los que no existe una forma elegante de empezar una conversación. Este era uno de ellos. Hoy hablé con Ramiro Telles. El cambio en su cara fue inmediato. No exagerado. No teatral. Solo una pérdida súbita de color, como si por dentro ya supiera exactamente lo que venía. Bajó la lata. ¿Con quién? Con Ramiro Telles. De tu antigua unidad. Apartó la mirada hacia la puerta medio abierta. Hubo un silencio largo. Después soltó una risa corta, sin humor. Claro. Claro que Arturo te metió eso en la cabeza. No hagas eso. ¿Qué? No conviertas esto en un asunto de Arturo. Se tensó la mandíbula. ¿Y qué quieres que diga? Me acerqué un paso. Quiero que me digas la verdad. No respondió. Quiero que me digas si es cierto que no serviste todos esos años. Si es cierto que te dieron de baja. Si es cierto que esas medallas no son tuyas. Cada frase le iba quitando algo del rostro. Al final cerró los ojos un segundo. Y dijo una sola palabra. Sí. Yo me había preparado para una mentira. Para una negación. Para gritos, excusas, coraje. Para cualquier cosa que pudiera combatir. No me había preparado para la rendición. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con la voz quebrada. 3 años y meses. Casi 4. Sentí que el piso se movía. Dejaste que mamá y papá creyeran otra cosa durante décadas. Lo sé. Dejaste que todo el pueblo creyera que eras un veterano condecorado. Lo sé. Anoche te sentaste en esa mesa mientras papá te miraba como si tú fueras
No pude terminar. Esteban bajó la vista. Lo sé. Y por alguna razón, que admitiera todo tan fácil me hizo sentir peor. Porque ya no había nada que pelear. Solo quedaba el tamaño real de la mentira. Me crucé de brazos porque de pronto sentí frío, aunque la tarde estaba tibia y el garaje encerraba el calor de todo el día. Esteban dejó la cerveza sobre el banco de trabajo y se frotó la nuca con una mano, sin verme de frente. Yo lo miraba y una parte de mí seguía esperando que de pronto se echara para atrás. Que dijera que no. Que había un error, que Ramiro confundió nombres, que Arturo malinterpretó fechas, que yo estaba siendo injusta. Pero no pasó. Mi hermano se veía como un hombre que llevaba demasiado tiempo esperando ser alcanzado por algo que sabía que tarde o temprano llegaría. ¿Por qué? Pregunté al fin. Se rió bajito, pero sin una gota de alegría. ¿Quieres la versión corta o la larga? No me vengas con eso. Quiero la verdad. Toda. Asintió despacio y se sentó en el taburete viejo que mi padre usaba para arreglar cosas. La luz de la tarde le partía la cara a la mitad. Una parte iluminada. Otra en sombra. Nunca he olvidado esa imagen, porque así se veía exactamente su vida en ese momento. Cuando me fui, y empezó, yo de verdad quería convertirme en alguien de quien ustedes se sintieran orgullosos. No dije nada. No estaba jugando. No me fui por aventura. Me fui porque quería salir del pueblo con algo grande en las manos. Quería ser ese tipo de hombre. Miró el piso. Pero estaba chavo. Más tonto de lo que creía. Me junté con gente que no me convenía, empecé a tomar más de la cuenta, me confié, fallé. Luego volví a fallar. Y una vez que empiezas a fallar en cadena, a veces ya no sabes cómo frenar. El tono no era dramático. Era peor. Era seco. Cansado. Como quien ha repetido esa confesión muchas veces solo dentro de su cabeza. ¿Te dieron de baja por alcohol? Pregunté. Por varias cosas relacionadas. Faltas, reportes, indisciplina. Nada espectacular. Nada de película. Solo un montón de decisiones idiotas apiladas una sobre otra. Eso me golpeó de una manera extraña. Parte de mí casi hubiera preferido un gran escándalo. Algo enorme. Algo que explicara el tamaño de la vergüenza. Pero no. Había sido algo más triste. Más común. Más humano. Y no nos dijiste por qué. Me miró entonces. Y en sus ojos vi al muchacho de la fotografía. No al del uniforme. No al del comedor lleno de elogios. Al joven que un día volvió a casa sintiendo que había destruido la versión de sí mismo que todos esperaban. Porque papá ya le había dicho a medio mundo que su hijo iba a hacer carrera. Porque mamá lloró en la terminal el día que me fui y le pidió a todo mundo que rezara por mí. Porque aquí, en esta familia, no había mucho dinero ni grandes lujos, pero sí había orgullo. Y yo regresé sin nada. Sentí que algo dentro de mí se movía. No desapareció el coraje. Pero dejó de ser limpio. Ya no era solo rabia. Empezó a mezclarse con dolor. ¿Y luego? Pregunté. Luego hice lo que hacen muchos hombres avergonzados. Anduve dando tumbos. Trabajos que salían. Bodegas. Seguridad. Construcción. Sofás ajenos. Cuartos rentados. Años que no sabía ni cómo contarles. Tomé demasiado un tiempo. Luego lo dejé porque casi me acaba. Eso coincidía con lo que me había dicho Renata. Todo empezaba a cerrarse. O a abrirse, dependiendo de cómo se viera. ¿Y en qué momento se volvió tan grande la mentira? Pregunté. Porque una cosa es callarte tu baja. Otra muy distinta es venir vestido así, con medallas, dejando que te celebren como si fueras un héroe. Esteban se quedó callado varios segundos. No pasó de golpe, dijo al fin. Primero solo dejé que la gente asumiera. Luego dejé de corregir ciertas cosas. Después empecé a adornar algunas otras. Y un día me di cuenta de que la versión falsa de mí ya era la única que hacía sentir tranquilos a los demás. No a los demás, lo corregí. A ti. Me sostuvo la mirada. Y para su crédito, no lo negó.
también a mí, admitió. La luz iba bajando poco a poco en el garaje. Afuera pasó alguien en bicicleta. Desde la cocina llegó la voz de mi madre llamando a mi padre para preguntarle dónde había dejado unas servilletas. Sonidos normales. Domésticos. Y ahí estábamos nosotros, parados justo en la mitad de una verdad que podía partirle el alma a toda la casa. Las medallas, dije. Esteban bajó la vista. Las compré. No supe si me dieron ganas de llorar o de gritar. ¿Las compraste? Asintió. Sí. ¿Por internet? Volvió a asentir, avergonzado. Sí. Tuve que dar media vuelta unos segundos para no romperme frente a él. Vi las cajas viejas apiladas, el extintor lleno de polvo, la bici sin llantas. Cosas sin valor. Cosas olvidadas. Y pensé que ahí mismo estaba sentado mi hermano, convertido de pronto en otro objeto más del garaje, algo dañado que la familia había conservado sin saber realmente qué era. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. Su respuesta me atravesó. Porque quería verme en el espejo y aguantarme. Me quedé inmóvil. No era una buena excusa. No borraba nada. Pero era una respuesta tan cruda que me dejó sin palabras. Pensé en mi padre levantando el vaso durante la cena. En mi madre alisándole la manga del uniforme. En la emoción del pueblo entero preparándose para presumir a su héroe. Pensé en mi hija diciéndome que se veía forzado. En la cara de Esteban cuando mencionaron a la asociación de veteranos. Todo encajó. No había vuelto a casa trayendo gloria. Había vuelto a casa trayendo una versión inventada de sí mismo porque ya no sabía vivir sin ella. Respiré hondo. Esto no puede seguir. Esteban cerró los ojos un momento. Lo sé. Tienes que decírselos. Eso sí lo hizo levantar la cabeza de golpe. No. Sí. Vale. No me digas vale como si eso fuera a suavizarlo. Tienes que decírselos. Se puso de pie. A papá lo vas a matar con esto. Negué. No. Lo que lo va a matar es enterarse por otro lado. O seguir viéndote como algo que no eres. ¿Tú crees que no lo sé? Entonces demuéstralo. Se pasó una mano por la cara. Por primera vez desde que empezó la conversación lo vi realmente asustado. No incómodo. No triste. Asustado. Como un niño que sabe que va a perder el cariño de sus padres justo cuando más lo necesita. Me van a odiar, murmuró. La frase me hizo arder los ojos. Porque una parte de mí quiso decirle que no. Quiso abrazarlo. Quiso salvarlo del golpe. Pero otra parte, la que había pasado 2 días enteros viendo caer todo, no se lo permitió. No sé qué van a sentir, le respondí. Pero sí sé que ya no tienes derecho a decidirlo por ellos. Él tragó saliva. Sus ojos estaban rojos, pero todavía no lloraba. ¿Tú me odias? La pregunta me tomó desprevenida. Ahí estaba. No el héroe. No el impostor. No el hermano mayor invencible. Solo un hombre envejecido, avergonzado y temblando frente a la posibilidad de haber echado a perder el único lugar al que todavía quería pertenecer. Y esa fue la parte más dura. Porque me di cuenta de que la verdad rara vez viene en forma de villano claro. A veces llega así, con alguien a quien sigues amando, aunque ya no sepas exactamente a quién has amado todos estos años. Me costó trabajo responder. No, dije al final. Pero ya no sé bien quién eres. Eso le cayó como un golpe seco. Lo vi en su cara. Y por un momento entendí que tal vez esa era la verdadera consecuencia. No la humillación pública. No el chisme del pueblo. Sino ese instante en que alguien a quien amas te mira y deja de reconocerte. Me acerqué a la puerta. Mañana por la mañana se los dices. Tú. Aquí. En esta casa. Valeria. Si no lo haces tú, lo haré yo. Abrí la puerta lateral. El aire de afuera se sintió más frío que antes. Detrás de mí, Esteban no dijo nada más. Lo dejé solo en el garaje, con la cerveza intacta, las sombras cayéndole encima y 30 años de mentira respirándole en la nuca. Esa noche no cené. No pude. Mi madre me llamó para decirme que porque me había ido tan rápido,
que si me sentía mal, que si quería que me guardara enchiladas. Le dije que me dolía la cabeza. No fue mentira. Sentía la cabeza como si me la hubieran llenado de piedras. Arturo no me presionó en cuanto entré a la casa. Solo me sirvió un vaso con agua y esperó. Cuando por fin le conté todo, escuchó sin interrumpirme. Solo al final dijo. Entonces lo admitió. Todo. ¿Y mañana hablará con tus padres? Me senté en la orilla del sillón. No lo sé. Le di la oportunidad. Pero no sé si tendrá el valor. Arturo se quedó callado unos segundos. A veces la vergüenza tarda más en soltar que la mentira. Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos. Tengo miedo. ¿De qué parte? Abrí los ojos y lo miré. De que mis papás se rompan. De que él salga corriendo. De que yo no pueda volver a mirarlo igual. De todo. Arturo se sentó junto a mí. Mañana va a doler. Asentí. Sí. Pero ya estaba doliendo. Solo que ustedes no sabían por qué. Eso también era cierto. Y por más que me molestara, las verdades más difíciles de aceptar casi siempre llegaban en la voz serena de mi esposo. Esa madrugada volví a sacar la foto vieja de Esteban a los 19 años. La puse sobre la mesa de noche y la observé largo rato. Quise sentir compasión por ese muchacho. Quise sentir rabia por el hombre que había comprado medallas para llenar el hueco de lo que no fue. Al final sentí ambas cosas. Y ninguna me dio paz. Al amanecer entendí algo que me habría gustado no aprender nunca. Hay secretos que no solo engañan a los demás. También se comen por dentro a quien los carga. Y al día siguiente, en la mesa de mis padres, íbamos a descubrir cuánto daño podía hacer una mentira cuando al fin se quedaba sin aire. La mañana siguiente llegó sin pedir permiso. Así son las mañanas que uno teme, salen el sol, el vapor del café, el canto de los pájaros, como si nada estuviera a punto de romperse. La vida tiene esa crueldad. No se detiene porque una familia esté al borde de una verdad que puede cambiarlo todo. Cuando llegué a casa de mis padres, mi mamá ya estaba en la cocina. Traía puesto su delantal de flores y el cabello recogido a medias, como siempre que andaba haciendo desayuno para varios. Sobre la mesa había pan tostado, frijoles refritos, una jarra de jugo y el periódico doblado junto al plato de mi padre. Todo parecía tan normal que me dieron ganas de llorar antes de tiempo. Mi papá estaba sentado en su lugar de siempre, con los lentes abajo de la nariz, leyendo las noticias locales como si el mundo se siguiera acomodando por columnas y no por heridas. Buenos días, hija, dijo sin levantar la vista. Buenos días. Mi voz me sonó extraña, pero ninguno de los dos lo comentó. Mamá me sonrió. Qué bueno que llegaste temprano. A ver si así desayunan juntos antes de que tu hermano se vuelva a ir con quien sabe qué gente que quiere saludarlo. Eso me apretó el pecho. Quise decirle, mamá, no digas eso. No le pongas otra piedra encima. Pero me quedé callada. Unos minutos después, Esteban entró a la cocina. Supe en cuanto lo vi que no había dormido bien. Tenía los ojos rojos, la piel opaca, la mandíbula tensa. No traía uniforme, solo una camisa de manga larga y unos pantalones sencillos. Parecía más pequeño sin toda la escenografía del día anterior. Aún así, besó a mi mamá en la mejilla. Buenos días. Mi padre bajó apenas el periódico. Pareces desvelado. Esteban soltó una sonrisa floja. Dormí poco. Yo me quedé de pie cerca de la barra, sin sentarme todavía. Él me miró una sola vez. Fue suficiente. Entendí de inmediato que no había cambiado de idea. Sabía lo que iba a hacer. La pregunta era si tendría el valor de hacerlo completo. Nos sentamos los cuatro alrededor de la misma mesa donde 48 horas antes toda la familia había brindado por su regreso. Ahora no había risas, ni vecinos, ni sobrinos haciendo preguntas. Solo el ruido de los cubiertos y la respiración de cada uno. Mi mamá untó mantequilla al pan. La señora Ofelia me volvió a mandar mensaje, dijo contenta. Dice que si puedes darte una vuelta el domingo con los veteranos, estaría precioso. Vi cómo la mano de Esteban se detenía sobre la taza. Mi padre levantó la vista. ¿Qué dices, hijo? Silencio. Yo sentí que el corazón me golpeaba la garganta.
Esteban dejó la taza sobre la mesa con mucho cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que el momento se rompiera antes de tiempo. Luego entrelazó las manos. Mamá, papá, hay algo que necesito decirles. Mi madre sonrió primero, todavía sin entender. ¿Qué pasó, hijo? Mi padre dobló el periódico despacio y lo dejó a un lado. Su rostro cambió apenas. Años de trabajo duro le habían dado esa capacidad de detectar cuando el aire se ponía raro. Esteban bajó la vista a la mesa. Luego la volvió a levantar. Por primera vez desde que había regresado, no había actuación en su cara. No había sonrisa medida. No había voz segura. Solo verdad. Yo no serví todos los años que ustedes creen. La cocina se quedó inmóvil. Mi mamá parpadeó. ¿Cómo que no? Esteban tragó saliva. Estuve un tiempo, sí. Pero no toda una carrera. No fueron décadas. Mi padre se enderezó en la silla. Entonces explícate bien. Yo apreté las manos debajo de la mesa. Esteban asintió, como quien sabe que ya no puede esconderse en frases suaves. Cometí errores cuando era joven. Fallé en mis deberes. Tomaba. Hice varias cosas mal. Y me dieron de baja. Mi madre dejó el cuchillo sobre el plato. ¿Te dieron qué? De baja. La palabra cayó seca. Más dura en la cocina de mi madre que en el garaje. Más pesada frente a mi padre. Más irreparable. Mi padre no habló por un momento. Solo lo miró. ¿Y las condecoraciones? Preguntó al fin. Esteban cerró los ojos un instante. No son mías. Mi mamá se llevó una mano a la boca. ¡Ay, Dios mío! Nadie dijo nada durante varios segundos. Yo escuchaba cosas absurdas, el refrigerador prendiendo, un perro ladrando a lo lejos, una cuchara moviéndose sola por la vibración del mantel. Todo sonaba demasiado fuerte. Mi padre habló otra vez, pero en voz más baja. ¿Cuánto tiempo llevas mintiendo sobre esto? Esteban respondió sin defenderse. Muchos años. ¿Cuántos? Más de 30. Mi mamá soltó el aire como si le hubieran dado un golpe. 30 años. Los ojos se le llenaron. Pero yo les dije a todos, yo. No pudo acabar. Esteban volteó hacia ella y esa fue la primera vez que realmente lo vi quebrarse. Lo sé, mamá. Ella negó con la cabeza, llorando en silencio. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué nos hiciste esto? Esteban pasó saliva. Porque no quería que se avergonzaran de mí. Mi papá seguía quieto. Demasiado quieto. Esa era la parte que más miedo me daba. Él no era un hombre explosivo. Cuando algo le dolía de verdad, no gritaba. Se iba para adentro. ¿Y tú pensaste, dijo al fin, que esto era mejor? Esteban no respondió. Mi padre apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Pensaste que preferíamos una mentira grande antes que un hijo con errores? La voz ya no sonaba enojada. Sonaba herida. Y esa herida pesaba más que cualquier grito. Mi mamá empezó a llorar abiertamente. Yo rezaba por ti, yo le daba gracias a Dios, yo hablaba de ti con tanto orgullo. Esteban bajó la cabeza. Perdón. No, dijo ella, secándose la cara. No me pidas perdón así nada más. Dime por qué cargaste esto tú solo tanto tiempo. Dime por qué sentiste que no podías volver como eras. Él alzó la mirada, y lo que salió ya no pareció preparado ni medido. Salió roto. Porque regresé sintiendo que les había fallado a todos. Porque papá ya me veía como algo grande. Porque tú le decías a las vecinas que tu hijo estaba haciendo una carrera honorable. Porque yo mismo me fui creyendo que iba a convertirme en alguien importante, y volví siendo un fracaso. Y no supe cómo poner eso sobre esta mesa. Mi mamá lloró más fuerte. Mi padre exhaló lentamente y miró hacia la ventana. Yo no me moví. No quería intervenir. No quería salvar a nadie del momento que les pertenecía. Después de un rato, mi padre volvió a verlo. Lo que más me duele, dijo, no es que te hayan dado de baja. Esteban levantó apenas la cara.
Lo que más me duele es que hayas creído que tu madre y yo queríamos un héroe más que a un hijo. La frase dejó a todos inmóviles. Mi mamá extendió la mano y tocó el brazo de Esteban. Eso era lo que tenías que haber entendido desde el principio. Él empezó a llorar sin hacer ruido. Como lloran a veces los hombres que llevan décadas apretando los dientes. Y ahí, en esa cocina, entendí que la mentira no se estaba cayendo sola. También estaba sacando a la luz una vergüenza vieja, enterrada, que había vivido demasiado tiempo debajo del orgullo de todos. No recuerdo en qué momento me senté otra vez. Solo sé que de pronto estaba ahí, con ambas manos sobre las piernas, viendo a mi familia atravesar una de las escenas más dolorosas que habíamos vivido juntos y, al mismo tiempo, una de las más verdaderas. Mi padre fue el primero en recomponerse. No del todo, pero lo suficiente para volver a hablar sin que la voz se le quebrara. Dime una cosa, Esteban, dijo. Desde el principio. Sin adornos. Sin omitir nada. Esteban asintió. Y empezó a contar. No como contaba sus historias en la cena de bienvenida. No con frases bonitas ni silencios estratégicos. Habló como habla la gente cuando ya no está tratando de impresionar a nadie. Dijo que cuando se fue, sí quería servir con honor. Que no había salido del pueblo por pose. Que de verdad creyó que podía construirse una vida sólida, respetable, distinta. Dijo que al principio hasta le fue bien. Que aprendía rápido. Que le gustaba sentir que pertenecía a algo grande. Que por un rato pensó que iba por buen camino. Luego habló de las amistades equivocadas. Del alcohol. De los errores pequeños que al principio parecen recuperables. De una falta, luego otra más. De la vergüenza. Del momento en que ya no estaba defendiendo una mala racha, sino enterrándose solo. No hice nada heroico, dijo con la vista fija en la mesa. Y tampoco hice nada tan monstruoso. Fui un hombre débil cuando me tocaba ser firme. Y el precio de eso fue salir mal. Mi padre cerró los ojos un momento. Mi madre seguía secándose la cara con una servilleta que ya estaba completamente mojada. ¿Y cuándo regresaste?, preguntó ella. ¿Por qué no nos dijiste ahí? Esteban soltó una risa amarga. Porque los vi en la terminal, a ti llorando, a papá tan derecho, tan orgulloso, y no pude. No pude ponerles enfrente lo que de verdad traía. Sentí que si lo hacía, se me iban a quedar viendo como si no me conocieran. Yo bajé la vista. Porque eso era precisamente lo que me había pasado a mí en el garaje. Mi padre habló de nuevo. ¿Y después? Después empecé a dejar que asumieran cosas. Primero ustedes. Luego los demás. Una historia se fue juntando con otra. Los años también ayudaron. Cuando uno no dice la verdad al principio, luego cada año hace más caro decirla. Eso era cierto. Dolorosamente cierto. Mi madre negó con la cabeza. Pero las medallas, hijo, ¿por qué llegar a eso? Esteban tardó en responder. Porque la mentira también se acostumbra al cuerpo. Y un día ya no alcanza con contarla. ¿Quieres verla? ¿Quieres ponértela encima? ¿Quieres creerla tú también? A mi madre le salió un sollozo. Mi padre apretó la mandíbula. Yo lo conocía bien. Sabía que estaba luchando por no perder la compostura. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo él. Esteban lo miró. Que yo me senté en la iglesia y en la plaza y hablé de ti con el pecho inflado. Que defendí tu nombre sin que nadie me lo pidiera. Que le di gracias a Dios por el hijo que, según yo, había hecho todo bien. Y no porque me interesaran las apariencias, sino porque te admiraba de verdad. Esteban bajó la cabeza. Lo sé. No, no sabes, dijo mi padre, por primera vez con más fuerza. Porque si lo supieras, no habrías jugado con eso tantos años. Yo me tensé. Mi mamá también. Pero mi padre no siguió por ahí. No se desbordó. Solo dejó salir la verdad más cruda que tenía guardada. Tus errores de joven los hubiera entendido. La debilidad la hubiera entendido. Incluso la vergüenza. Lo que no entiendo es 30 años de silencio. La cocina volvió a quedarse quieta. Esteban levantó la cara, y lo que dijo después me dejó sin defensa. Porque cada año que pasaba,
más miedo me daba perderlos. Nadie contestó. Mi madre fue la que finalmente rompió el silencio. Se levantó de la silla, rodeó la mesa y se paró junto a él. No lo abrazó de inmediato. Primero lo miró como si quisiera reconocer todas sus edades al mismo tiempo, al niño, al muchacho que se fue, al hombre cansado que tenía delante. Mírame, le pidió. Él obedeció. Lo que me rompe el corazón, dijo ella, no es que hayas fracasado cuando eras joven. Lo que me rompe el corazón es imaginarte tantos años creyendo que no podías ser amado así. Y entonces sí lo abrazó. Esteban se dobló hacia ella como si esa frase le hubiera aflojado la estructura completa del cuerpo. Lloró. No como en las películas. No con un gran gesto. Lloró callado, hundiendo la cara en el hombro de mi mamá. Mi padre volteó a ver hacia otro lado. Le brillaban los ojos, aunque él jamás lo habría admitido. Yo sentí un ardor tremendo en la garganta. Porque seguía dolida. Seguía enojada. Seguía sintiendo traición. Pero también estaba viendo a mi madre hacer lo que las madres verdaderas hacen cuando el daño es insoportable, tocar primero la herida, luego la falta. Cuando se separaron, mi padre habló más tranquilo. Esto no se arregla con un perdón y ya. Lo sé, respondió Esteban. Ni con llorar aquí en la cocina. Lo sé. La gente va a hablar. Lo sé. Mi padre se recargó en el respaldo. Entonces más te vale aprender a vivir sin la mentira que te sostenía. Esteban asintió. Sí, señor. Mi madre volvió a su lugar, todavía limpiándose las lágrimas. Yo seguía callada. Hasta que mi padre giró hacia mí. Tú ya sabías. No era pregunta. Sí, respondí. ¿Y Arturo también? Sí. Exhaló despacio, pensativo. Bueno, dijo al fin. Menos mal que uno de ustedes tuvo cabeza fría. Esa frase aflojó un poco la tensión. No la borró. Pero la hizo respirable. Mi madre soltó una risa húmeda entre lágrimas. Y por primera vez desde que empezó la conversación, Esteban no se vio como un hombre atrapado. Se vio como un hombre expuesto. Que no es lo mismo. Porque atrapado sigue viviendo dentro de la mentira. Expuesto ya no. Esa mañana nadie terminó el desayuno. El pan se quedó frío. El café se amargó en las tazas. Pero algo más profundo había ocurrido, la verdad ya estaba sentada con nosotros, y nadie podía volver a sacarla de la mesa. Las horas que siguieron fueron raras. No hubo una explosión final ni un cierre limpio. Nadie gritó, ya todo está bien, porque no era cierto. Pero tampoco hubo la destrucción que Esteban había temido durante 30 años. Eso me dejó pensando. A veces vivimos aterrados de una verdad porque creemos que al salir destruirá todo. Y sí, destruye algo. Pero muchas veces lo que destruye no es el amor. Es la versión falsa con la que nos habíamos acostumbrado a vivir. Después de la confesión, mi madre se puso a recoger platos solo por hacer algo con las manos. Mi padre salió al patio delantero con el periódico bajo el brazo, aunque yo sabía que no iba a leer ni una línea. Esteban se quedó en la cocina, quieto, como si no supiera si tenía permiso de respirar. Yo me acerqué a la ventana y vi a mi padre sentarse en la vieja silla del porche, mirando la calle sin verla. Mi hermano habló detrás de mí. No esperaba que reaccionaran así. No volteé enseguida. ¿Cómo esperabas que reaccionaran? Pensé que papá me iba a correr de la casa. O que mamá me iba a dejar de hablar. Entonces sí me giré. ¿Y eso te parece menos cruel que lo que les hiciste? Bajó la mirada. No. Porque lo que hiciste fue dejar que construyeran su orgullo sobre algo que no existía. Lo sé. No, Esteban, apenas lo estás empezando a entender. Él no discutió. Y eso me desarmó otra vez. Porque yo seguía buscando una pared contra la cual golpear mi coraje. Y él seguía respondiendo con una culpa tan desnuda que no me servía de blanco. Mi madre se acercó a nosotros. Traía los ojos hinchados, pero la voz serena. Esto no se va a resolver hoy. Ninguno de los dos dijo nada. Pero si voy a decir una cosa, continuó. En esta casa no quiero más mentiras. Ni de las grandes ni de las chiquitas. Miró a Esteban. Si vas a quedarte unos días aquí,
te quedas como eres. No como lo que fingiste ser. Él asintió. Sí, mamá. Ella volteó hacia mí. Y tú tampoco te me vayas a endurecer de más, Valeria. El enojo es justo, pero no quiero que te trague. Esa frase me pegó porque me conocía. Sabía que cuando algo me duele, mi primera defensa es volverme piedra. No estoy bien, admití. Ya sé, dijo ella. Ninguno estamos bien. Pero eso no significa que vayamos a dejar de ser familia. Más tarde, Arturo llegó por mí. Mi padre lo recibió en la puerta con una palmada breve en el hombro, que en lenguaje de mi padre significaba muchas cosas a la vez. Gracias, entendí, no sé qué hacer con esto, pero agradezco que hayas visto lo que yo no. Nos fuimos caminando a la casa porque el aire estaba fresco y yo necesitaba mover el cuerpo para no reventar. Le conté a Arturo todo, desde la primera frase de Esteban hasta el abrazo de mi madre. Él escuchó con atención y al final dijo: Tu padre fue más fuerte de lo que Esteban imaginaba. Sí. Y tu madre también. Sí. Seguí caminando unos pasos en silencio. Luego murmuré: Yo no sé si fui fuerte o cruel. Arturo me miró de lado. Fuiste necesaria. No respondí. Las hojas secas crujían bajo nuestros zapatos. A lo lejos se escuchaba música de una casa vecina. El pueblo seguía igual, sin embargo, para mí todo había cambiado de eje. Hay algo que me da vueltas, dije. ¿Qué cosa? Que quizá todos ayudamos a construir esto. Arturo no habló de inmediato. Explícame. Mi mamá siempre necesitó ver en Esteban una victoria. Mi papá también. Yo también me acomodé en esa historia. Era fácil decir, mi hermano el militar, mi hermano el que se fue, mi hermano el valiente. Era una manera de no mirar otras cosas. Era una manera bonita de contarnos quiénes éramos como familia. Arturo asintió lentamente. Las mentiras grandes casi nunca se sostienen solo por quien las dice. Eso me dolió porque era verdad. No nos habíamos inventado las medallas, claro. No le habíamos puesto las palabras en la boca. Pero sí le habíamos construido un altar tan cómodo que tal vez nunca sintió que podía bajarse de ahí sin dejar de pertenecernos. Esa tarde me llamó mi hija Julia. ¿Qué pasó? Preguntó apenas contesté. Traes la voz peor que ayer. Pensé en decirle que nada, pero ya estaba cansada de proteger apariencias. Pasó algo fuerte con tu tío. Ella guardó silencio. Escuché de fondo a uno de mis nietos preguntando por un juguete. ¿Está bien? No lo sé. Tal vez apenas va a empezar a estarlo. No le conté todo, porque no me correspondía todavía, pero sí lo suficiente para que entendiera que la familia acababa de cruzar algo serio. Julia, que siempre ha tenido un corazón más suave que el mío, lo primero que dijo fue: Pobre. Y luego, unos segundos después: Pero también pobre abuelita. Eso era exactamente lo que yo no lograba acomodar. El daño nunca viaja en una sola dirección. Va y viene. Rebota. Toca a todos. Esa noche no hubo reunión en casa de mis padres. Mi mamá me dijo que quería estar tranquila. Mi papá se quedó viendo las noticias. Esteban se fue temprano al cuarto que usaba cuando venía de visita. Y yo me quedé en mi casa, sentada con Arturo en la sala, sin prender la televisión. ¿Qué sigue? Pregunté. Arturo cruzó una pierna sobre otra. Ahora viene la parte difícil. ¿Más difícil que esto? Sí. Vivir después de la verdad. No exageraba. Confesar en una mañana puede ser devastador. Pero aprender a habitar la vida sin la mentira que te sostenía, eso sí toma tiempo. Y algo en el rostro de Esteban, cuando se quedó solo en la cocina de mis padres, me hizo pensar que por fin lo entendía. No había regresado a casa con honor. Había regresado con una deuda. Y apenas la estaba empezando a pagar. Las semanas siguientes no fueron limpias ni sencillas. No hubo música de redención sonando de fondo. No hubo un gran discurso que cerrara todo. Hubo lo que siempre hay después de una verdad pesada: silencio, incomodidad, preguntas a medias, y una familia aprendiendo a caminar sin la historia que antes la organizaba. Mi madre lloró varios días. No de manera escandalosa. Mi mamá nunca fue así. Lloraba lavando un vaso,
doblando una servilleta, mirando por la ventana como quien de repente recuerda algo que le cae otra vez encima. Una tarde la encontré secando el mismo plato por tercera vez. Mamá, le dije, ya está seco. Me miró y sonrió apenas. Ya sé. Luego bajó la vista. No lloro porque tu hermano haya fallado de joven. Lloro porque estuvo solo con eso tantos años. Ahí estaba ella. Siempre encontrando el dolor escondido debajo del enojo. Mi padre reaccionó distinto. Se volvió más callado. Pasaba más tiempo en el porche o en su sillón con las noticias encendidas a volumen bajo. No evitaba a Esteban, pero tampoco lo buscaba. Era como si estuviera moviendo por dentro cada pieza de esa nueva verdad, intentando acomodarla donde antes había otra cosa. Un día le llevé sopa porque mi mamá andaba en el mercado y lo encontré sentado frente a la ventana. ¿Cómo estás?, pregunté. Se tardó en responder. He estado peor. Eso, en boca de mi padre, ya era casi poesía. Me senté junto a él. ¿Sigues muy dolido?, soltó aire. Sí. Luego me miró. Pero no por lo que creen. Entonces, se quedó viendo sus manos. Un hombre puede soportar saber que su hijo falló. Lo que cuesta más es saber que tu hijo creyó que tenía que actuar para merecerte. Esa frase se me quedó clavada. Mientras tanto, Esteban hizo algo que no esperaba. No se fue. Yo estaba segura de que después de confesar iba a inventar cualquier excusa para largarse del pueblo. Pensé que el peso de haber sido descubierto lo iba a empujar a huir otra vez. Pero no. Se quedó. Y eso cambió algo para mí. Porque el viejo Esteban, el que había vivido tantas décadas escondido detrás de una versión armada, se habría salido corriendo. Pero este no. Este se levantaba temprano. Ayudaba a mi padre con cosas de la casa. Iba por mandado. Arregló una reja floja. Cargaba las bolsas del súper sin que se lo pidieran. Se ofrecía para todo. No hablaba mucho. Trabajaba. Al principio pensé que era culpa. Y sí, seguramente lo era. Pero luego empecé a ver otra cosa, era una manera de estar presente sin exigir perdón inmediato. Sin pedir que lo consolaran. Sin volver a ponerse en el centro. El pueblo, por supuesto, hizo lo suyo. Los pueblos chicos son especialistas en enterarse mal y rápido. Primero alguien notó que Esteban ya no llevaba el uniforme a ninguna parte. Luego alguna prima comentó que algo raro había pasado en la casa. Después una vecina juró que había escuchado que no era exactamente como dijeron. Y en cuestión de días ya había versiones por todos lados. Que si lo habían expulsado por algo terrible. Que si nunca estuvo donde dijo. Que si les había visto la cara a todos. Que si se estaba escondiendo. Yo odiaba escuchar eso. No porque no hubiera verdad detrás, sino porque la gente disfruta demasiado de una caída cuando antes aplaudió la subida. Una mañana fui con mi mamá a la ferretería y escuché a un hombre murmurarlo bastante fuerte para que se oyera. Ahí va la hermana del héroe de utilería. Sentí un calor brutal subirme por el cuello. Me giré dispuesta a contestarle algo, pero mi mamá me agarró del brazo. No, dijo en voz baja. ¿No oíste? Sí. ¿Y vas a dejar que? Sí. La miré, incrédula. ¿Por qué? Ella siguió caminando. Porque una cosa es corregir una mentira y otra vivir reaccionando a cada lengua ajena. Bastante tenemos ya. No me gustó. Pero tenía razón. Esa tarde Esteban vino a verme a mi casa. Se quedó parado en la puerta con una bolsa de pan dulce en la mano, como si estuviera visitando a una conocida y no a su hermana. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar. Nos sentamos en la cocina. El pan quedó intacto entre los dos. Él no dio vueltas. Quiero hacer algo útil. ¿Cómo qué? La señora Ofelia volvió a buscarme. Ya sabe, supo lo que pasó. Eso me sorprendió. Y entonces, me dijo que si de verdad quería hacer algo decente, podía ir a ayudar a la asociación. No como invitado. No como ejemplo. Solo a trabajar. Lo observé en silencio. ¿Y tú qué le dijiste? Que sí. Si me aceptan así, sí.
Me quedé viendo sus manos. Las tenía juntas, inquietas, como si todavía no supiera dónde ponerlas cuando no estaban sosteniendo una historia ajena. ¿Por qué quieres hacerlo?, pregunté. Su respuesta fue simple. Porque ya ocupé espacio que no me correspondía. Quiero empezar a ser útil de una forma que sí me corresponda. No sonó ensayado. No sonó bonito. Sonó verdadero. Y quizá por eso me movió más de lo que esperaba. No te va a limpiar en una semana, le dije. Ya sé. Ni en un mes. Ya sé. Ni te va a regresar el respeto del pueblo por arte de magia. No lo estoy haciendo por eso. Lo sostuvo con tanta calma que le creí. Yo seguía sin confiar del todo. Sería mentira decir otra cosa. Pero empecé a entender algo: una persona puede haber vivido años dentro de una mentira y aún así querer salir de ella de verdad. No se cancela el daño. No se borra. Pero sí puede empezar otra cosa. Ve, dije al fin. Y no para que te perdonen. Ve porque ya es hora de que dejes de vivir solo para que te admiren. Esteban asintió. Eso intento. Cuando se fue, me quedé un rato sentada en la cocina. Entró Arturo, vio mi cara y preguntó. ¿Qué pasó? Creo que mi hermano por fin dejó de querer verse impresionante. Él dejó las llaves sobre la barra. Eso suele ser el primer paso para empezar a ser decente. La frase me sacó una risa breve, aunque dolida. Porque sí. Había pasado de héroe a hombre. Y quizá, al final, eso era más difícil. Pero también más digno. La primera vez que acompañé a Esteban a la asociación de veteranos no sabía qué esperar. Imaginé miradas duras, puertas medio cerradas, señores juzgándolo de arriba a abajo. Imaginé tensión. Imaginé humillación. Y, para ser honesta, una parte de mí pensó que eso le haría bien. Pero las cosas no fueron así. El salón olía a café viejo, desinfectante barato y años de reuniones. Había mesas plegables apiladas en un rincón, cuadros de generaciones distintas en las paredes y un bullicio tranquilo de hombres mayores acomodando sillas, cajas y papeles. No era un lugar solemne. Era un lugar de trabajo. Eso me gustó. El encargado, un hombre moreno, canoso, con espalda recta y voz seca, se llamaba Ernesto Castañeda. Había servido de verdad y se le notaba sin que tuviera que decirlo. Nos acercamos. Esteban habló primero. Vengo porque la señora Ofelia me dijo que quizá podía ayudar. Ernesto lo miró unos segundos. No con desprecio. Con medida. Ya me contaron. Sí. Y no vengo a pedir reconocimiento. Vengo a preguntar si aquí hace falta alguien que cargue cosas, acomode, limpie, lleve gente, haga mandados, lo que sea. Ernesto siguió mirándolo. Luego señaló las mesas del fondo. ¿Sabes apilar sin dejar una chueca arriba? Esteban asintió. Sí. Empieza por ahí. Eso fue todo. Sin sermones. Sin discurso de perdón. Solo trabajo. Y algo en esa simpleza me conmovió más que cualquier escena dramática. Porque a veces la gracia no llega en forma de abrazo. Llega en forma de tarea. Durante las semanas siguientes, Esteban se volvió constante ahí. Llevaba a señores a consultas. Ayudaba a cargar despensas. Reparaba cosas sencillas. Ponía café. Barría. Movía cajas. Hacía llamadas. Se quedaba al final a recoger. No hablaba de sí mismo. No contaba historias. No insinuaba nada. Simplemente estaba. Eso hizo que poco a poco mi padre lo mirara distinto otra vez. No como antes. No como al héroe que había imaginado. Mejor que eso. Como a un hombre que por fin estaba dejando de fingir. Una tarde fui a casa de mis padres y encontré a los dos en el patio, limpiando hojas secas de la canaleta. Mi padre abajo sosteniendo la escalera, Esteban arriba sacando mugre con las manos enguantadas. Te vas a matar si sigues subiéndose así, papá, le dije. Sin soltar la escalera respondió. Por eso ahora tengo quien me ayude. Lo dijo normal. Sin ceremonia. Sin cargar la frase. Pero yo entendí perfectamente lo que había detrás.
Era la primera vez desde la confesión que hablaba de Esteban desde un lugar de confianza funcional. No de orgullo ciego. De confianza real. Mi madre también cambió. Ya no andaba presumiéndolo a medio mundo, claro. Pero volvió a preguntarle si quería más café. Volvió a regañarlo porque dejaba zapatos mal acomodados. Volvió a hablarle como a un hijo concreto, no como a un símbolo. Y eso, curiosamente, me pareció mucho más amoroso. El amor real regresa cuando se acaba el teatro. Cerca de Acción de Gracias nos reunimos otra vez. Esta vez no hubo gran anuncio, ni vecinos, ni ambiente de homenaje. Solo la familia cercana. Pavó, puré, frijoles, pan, salsa, pastel de calabaza porque mi madre decía que, si ya voy a batallar, al menos que valga la pena. Esteban llegó con una camisa sencilla y un suéter oscuro. Nada de uniforme. Nada de medallas. Solo él. Mi hijo Emiliano lo abrazó en la entrada. Mi hija Julia mandó saludos en videollamada. Mi madre le puso un plato y le dijo, siéntate, con la misma naturalidad con la que le hablaría a cualquiera de sus hijos. Eso me apretó el corazón. Porque entendí que a veces la restauración no entra con trompetas. Entra cuando alguien vuelve a ser tratado como persona y no como monumento. Durante la cena nadie sacó el tema. No hacía falta. La verdad ya no era un fantasma en la casa. Era un hecho conocido. Y, precisamente por eso, ya no tenía que robarse el centro todo el tiempo. En un momento, mi padre levantó su vaso de agua. Todos lo miramos. Se aclaró la garganta. Quiero brindar, dijo. Sentí un pequeño nudo. Mi padre giró hacia Esteban. Por las segundas oportunidades. Luego nos miró a todos. Y por la verdad. Aunque llegue tarde. Levantamos los vasos. Yo también. Esteban tenía los ojos húmedos. Gracias, papá, dijo. Mi padre asintió. Aprovéchala bien. No fue un perdón solemne. Fue mejor. Fue una invitación a vivir distinto. Y esa noche, mientras recogíamos platos y mi madre regañaba a media familia por dejar servilletas donde no iban, me di cuenta de algo que no esperaba llegar a sentir tan pronto. Seguía doliendo, sí. Pero ya no dolía de la misma manera. Antes me dolía como una traición abierta. Ahora me dolía como una cicatriz reciente, sensible, presente, pero ya cerrando. Parte 11. Más tarde esa misma noche salí al porche trasero de casa de mis padres. Hacía frío. De ese frío que pica la nariz y obliga a meter las manos en las mangas. Desde ahí se escuchaba el ruido lejano de la carretera, un perro ladrando una sola vez, el murmullo apagado de mi familia adentro. Me recargué en la baranda y dejé salir el aire despacio. La puerta se abrió detrás de mí. Era Arturo, por supuesto. Se puso a mi lado sin hablar. Nos quedamos mirando la oscuridad del patio un momento. ¿Estás bien?, preguntó al fin. Pensé la respuesta antes de decirla. Sí. Pero no como antes. Arturo asintió. Eso no siempre es malo. Volteé hacia la ventana de la cocina. Desde ahí se veía a mi madre guardando sobras, a mi padre acomodándose en su silla, a Esteban recogiendo platos junto a Julia en la pantalla del celular, riéndose de algo que dijo uno de mis nietos. Y por primera vez desde que todo había salido a la luz, no vi una escena triste. Vi una escena real. ¿Sabes qué me da vueltas?, dije. ¿Qué? Que yo también había puesto a Esteban en un lugar donde no cabía. Me enojé por la mentira, claro. Y tenía razón. Pero también me doy cuenta de que siempre me resultó más fácil admirarlo de lejos que conocerlo de cerca. Arturo se quedó callado un momento. A veces el orgullo familiar funciona como una vitrina, dijo. Lo que está adentro se ve bonito, pero nadie lo toca de verdad. Esa frase me gustó porque era precisa. Toda la vida habíamos mirado a Esteban a través del vidrio. Nos convenía. Era cómodo. Era más limpio decir, mi hermano el héroe, que, mi hermano el hombre frágil que falló joven y luego se perdió muchos años de sí mismo. Pero lo segundo, aunque doliera, era verdad. Y la verdad, una vez asumida, te obliga a amar distinto. No con fantasía. Con conocimiento. No con pedestal.
Con presencia. Más tarde, antes de irnos, Esteban me alcanzó cerca de la puerta. Vale. Volteé. Traía una bolsa con recipientes que mi madre le había obligado a llevarse. Gracias. Lo miré unos segundos. No me agradezcas todavía. Sonrió apenas. No por eso. Por no dejar que esto siguiera. Quise decirle que casi no lo había hecho. Que dudé. Que me costó horrores. Que una parte de mí todavía deseaba no haber tenido razón. Pero solo dije. Ahora te toca a ti seguir sin esconderte. Asintió. Sí. Y una cosa más. Esperó. No vuelvas a hacer que mamá tenga que defender una mentira creyendo que te está cuidando. Le dolió. Lo vi. Pero lo recibió. No lo haré. Cuando salimos, mi padre nos acompañó hasta la puerta. Me abrazó breve, fuerte. Luego abrazó a Arturo. Y cuando se separó de él, dijo algo que nunca voy a olvidar. Hay verdades que llegan como cuchillo. Pero más vale un corte limpio que vivir con la infección. Ese era mi padre. Pocas palabras. Directo al hueso. De regreso a casa pensé mucho en todo lo ocurrido desde aquella cena. En el susurro de Arturo. En la copa que nunca terminé de levantar. En las medallas que no eran suyas. En el garaje. En la confesión. En las lágrimas de mi madre. En el silencio de mi padre. En el trabajo silencioso de Esteban después. Y entendí algo que me cambió por dentro. La familia de verdad no es la que más aplaude tu mejor versión. Es la que sigue ahí cuando esa versión se cae. No para celebrarte a ciegas. No para justificarte. Sino para obligarte a vivir con honestidad y, aún así, dejarte un lugar en la mesa. Mi hermano no regresó a casa como un héroe. Regresó como un hombre cansado, avergonzado y escondido detrás de una historia prestada. Pero terminó quedándose como algo más valioso. Como alguien real. Y si algo me dejó todo esto, fue una pregunta incómoda que desde entonces no me abandona. ¿Cuántas personas vivimos años enteros tratando de parecer admirables, cuando lo que de verdad salvaría nuestras relaciones sería simplemente atrevernos a ser conocidos? Si esta historia te movió por dentro, si alguna vez has cargado una verdad que te da miedo mostrar, o has amado a alguien cuya caída te obligó a verlo de otra forma, quédate con esto. La mentira puede sostener una imagen. Pero solo la verdad puede sostener una vida. Y aunque a veces llegue tarde, aunque al principio duela como cuchillo, la verdad limpia el aire. La mentira no. Después de Acción de Gracias, pensé que por fin las cosas iban a asentarse. No perfectas. No mágicamente. Pero sí más estables. Me equivoqué. Porque una verdad familiar puede encontrar su lugar dentro de la casa, y aún así seguir haciendo ruido afuera. Una semana después, mi mamá recibió una llamada de la señora Ofelia. No para invitar a Esteban a nada. No para pedir ayuda. Para advertir. Alguien había empezado a mover una versión más fea de la historia por el pueblo. No que Esteban hubiera mentido sobre su trayectoria. Eso ya de por sí era grave. No. Ahora andaban diciendo que nunca había servido, que era un fraude total, que había inventado todo desde el primer día, que hasta el uniforme era falso. Y eso no era verdad. Cuando mi mamá me lo contó, sentí el mismo calor en el pecho que me había dado en la ferretería. No por proteger la mentira. Eso ya no. Sino porque una cosa es enfrentar la verdad y otra ver cómo la gente la deforma para disfrutarla más. Ya sabía que iban a hablar, dije. Sí, respondió mi mamá, pero no sabía que iban a saborearlo tanto. Ese mismo día fui a casa de mis padres y encontré a Esteban en el patio trasero, arreglando una manguera que goteaba. Tenía las manos mojadas y la mirada cansada. Ya no era solo el peso de haber confesado. Era el peso de vivir después. ¿Ya supiste? Le pregunté. Ni siquiera fingió sorpresa. Sí. ¿Y? Se enderezó despacio. Y no puedo controlar lo que digan. No. Pero tampoco tienes por qué dejar que te conviertan en algo que no eres. Me miró, confundido. No entiendo. Mentiste, sí. Hiciste daño, sí.
Pero tampoco es cierto que nunca haya servido o que todo haya sido inventado desde el principio. Si no pones límites, la gente te va a volver caricatura. Esteban soltó el aire. No sé si tengo derecho a defender algo. Tienes derecho a defender la verdad. Nada más la verdad. Ni más, ni menos. Esa tarde habló con mi padre. No escuché toda la conversación, pero sí una parte desde la cocina mientras ayudaba a mi mamá con unas tortillas de harina. Los hombres estaban en el porche. La puerta estaba medio abierta. Mi padre hablaba con esa voz suya, baja, lenta, cuando quiere asegurarse de que la otra persona lo entienda bien. No te confundas, hijo, le dijo. Humildad no es dejar que te pisen con mentiras nuevas por haber dicho una vieja. Si vas a cargar lo que hiciste, cárgalo completo. Pero no cargues también lo que otros inventen por morbo. Eso me gustó. Porque era exactamente lo que yo estaba sintiendo y no había sabido acomodar. Esa noche, Esteban fue a la asociación de veteranos como cualquier otro día. Pero esta vez no solo acomodó sillas ni cargó cajas. Pidió hablar 5 minutos al final de la reunión. La señora Ofelia me llamó después para contarme. Dijo que Esteban se paró frente a todos sin uniforme, sin pose, sin una sola palabra sobrada, y habló claro. Les dijo que sí había servido, pero no como su familia creyó durante años. Que si lo dieron de baja. Que si había mentido por vergüenza. Que si había hecho daño. Pero también les dijo que no iba a seguir mintiendo ni para verse mejor ni para verse peor. Que ya no quería ocupar un lugar que no era suyo, pero tampoco iba a negar lo poco que sí fue real. Cuando acabó, hubo silencio. Yo me imaginé esa escena muchas veces. Un silencio distinto al de la cocina de mis padres. No íntimo. No familiar. Más áspero. Más público. Más difícil. Según Ofelia, un señor al fondo fue el primero en hablar. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Y Esteban respondió algo que, cuando lo escuché, se me quedó grabado. Nada que no merezca. Solo la oportunidad de dejar de fingir y ponerme a servir de otra manera. No pidió aplausos. No pidió compasión. No pidió comprensión inmediata. Pidió trabajo. Y tal vez por eso lo dejaron quedarse. No todos lo aceptaron igual. Algunos siguieron viéndolo con distancia. Otros jamás iban a confiar del todo, y era lógico. Pero varios entendieron algo importante: hay hombres que se esconden detrás del honor robado, y hay hombres que, una vez descubiertos, todavía tienen el valor de quedarse a limpiar el desastre. Esteban, por primera vez en décadas, estaba haciendo lo segundo. Unos días después me tocó ver otro momento que me movió más de lo que esperaba. Mi sobrino Emiliano fue a visitar a mis padres. Tiene esa edad donde todavía admira fácil, pero ya empieza a entender que los adultos no son bloques sólidos. Lo encontró a Esteban cambiando un foco en la cochera y, según me contó mi mamá, le preguntó directo: «Tío, ¿es cierto lo que dice la gente?». Mi madre casi se infarta, claro. Pero Esteban bajó de la escalera, dejó el foco en una caja y le respondió sin hacerse el ofendido: «Depende de qué te hayan dicho». «¿Que mentiste?». «Sí. Eso es cierto». «¿Y que no hiciste nada de lo que contabas?». Esteban se quedó callado un segundo. «No. Eso no es cierto. Sí serví. Pero no como decía. Fallé. Me avergoncé. Y en vez de decir la verdad, la cambié para verme mejor». Emiliano lo miró unos segundos, como hacen los jóvenes cuando están midiendo si un adulto les está hablando en serio. «Eso sí está feo», dijo al final. «Sí», respondió Esteban. «Está feo». Yo pensé que ahí acabaría la cosa. Pero mi sobrino preguntó algo más. «¿Y por qué me lo dices así de fácil?». Esteban respondió: «Porque la vergüenza se vuelve más peligrosa cuando uno la esconde». Cuando mi mamá me contó eso, me quedé callada un buen rato. Porque entendí que algo sí estaba cambiando de raíz. Antes, mi hermano habría contestado con evasivas. Habría contado una versión suave, conveniente, medio limpia. Ahora no. Ahora estaba aprendiendo a hablar sin disfraz. Y esa clase de cambio no hace ruido espectacular. Pero sí transforma una vida. A mitad de todo ese proceso, me sorprendí pensando algo que jamás habría querido admitir al principio:
estaba empezando a respetarlo de nuevo. No como antes. No desde la admiración fácil. Desde un lugar más sobrio. Más humano. Más duro de conseguir. Respetarlo no por la imagen que había vendido, sino por el esfuerzo incómodo y diario de vivir sin ella. Y fue justo ahí cuando entendí otra cosa que tal vez a ti también te ha pasado alguna vez. A veces no empezamos a conocer de verdad a alguien cuando brilla. Empezamos a conocerlo cuando ya no puede esconderse. Si hasta aquí esta historia te está atrapando, suscríbete si te gusta el video. De verdad ayuda muchísimo a que más personas encuentren relatos como este, contados con el corazón y sin maquillaje. Porque lo que vino después ya no fue solo la caída de una mentira. Fue algo mucho más raro. Y mucho más valioso. Fue ver si una familia podía aprender a querer a alguien no por el hombre que fingió ser, sino por el hombre real que por fin se atrevió a quedarse. Parte 13. Con el paso de los meses, la casa de mis padres volvió a llenarse de algo parecido a la calma. No era la calma ingenua de antes. Era otra. Más sobria. Más sabia. Más ganada. Mi madre dejó de llorar tanto, aunque a veces todavía se le iba la mirada cuando encontraba alguna foto vieja o escuchaba a alguien mencionar aquellos años. Mi padre volvió a su rutina de siempre, pero ya no hablaba de Esteban como de un trofeo. Hablaba de él como de un hombre que estaba haciendo su parte. Y, curiosamente, eso sonaba mucho más orgulloso. Esteban siguió ayudando en la asociación. Siguió haciendo mandados, cargando cosas, acompañando a veteranos mayores a citas, arreglando barandales, pintando paredes, cambiando focos, poniendo mesas, lavando termos, todo lo que durante años jamás habría cabido en la historia gloriosa que inventó para sí mismo. Y sin embargo, ahí estaba lo más digno que yo le había visto hacer en toda mi vida. Una tarde, cerca de Navidad, lo acompañé a dejar unas despensas a la casa de un señor mayor que ya casi no podía caminar. Terminamos de bajar las cajas, el señor nos dio las gracias y, cuando regresamos a la camioneta, me quedé viendo a Esteban antes de subir. ¿Qué? Me preguntó. Nada. Solo estaba pensando. Eso siempre da miedo contigo. Me reí un poco. Estaba pensando que, si hubieras llegado así desde el principio, quizá todo habría sido distinto. Él tardó en responder. Sí. Pero no llegué así. No. Y tampoco puedo devolver los años. No. Nos quedamos un momento en silencio. Luego dijo algo que me sorprendió por lo simple. Pero si puedo dejar de desperdiciar los que me queden. Subimos a la camioneta y nos fuimos. Esa frase me acompañó varios días. Porque al final eso era lo que estaba haciendo. No estaba borrando el daño. No estaba comprando perdón. No estaba fabricando una nueva imagen luminosa para reemplazar la anterior. Estaba dejando de desperdiciar lo que quedaba. Y eso, para alguien que vivió tanto tiempo escondido, ya era enorme. En la cena de Navidad nos reunimos otra vez en casa de mis padres. Ya sabes cómo son esas cenas, comida de más, sillas que nunca alcanzan, niños corriendo, alguien peleándose con los cielos, otra persona diciendo que no va a cenar mucho y repitiendo 3 veces. Hubo risas. Hubo ruido. Hubo vida. En un momento, vi a mi madre tocarle el hombro a Esteban para pedirle que le alcanzara una charola. Vi a mi padre hacerle un comentario seco sobre que estaba cortando mal el pavó. Vi a Emiliano preguntarle si quería ver unas fotos en el celular. Vi a Julia en videollamada riéndose con él como si, poco a poco, todos estuviéramos aprendiendo a hacerle espacio a la verdad sin necesidad de convertirla en un altar. Y ahí, en medio de esa escena tan ordinaria, me golpeó la parte final de todo esto. Mi hermano nunca necesitó convertirse en héroe para pertenecer. Nosotros tampoco necesitábamos uno para ser familia. Necesitábamos honestidad. Aunque llegara tarde. Aunque llegara fea. Aunque llegara después de 30 años. Más tarde, cuando ya casi todos se habían ido, mi padre levantó su taza de café. No para hacer un gran brindis, solo porque le salió. Todos volteamos. Yo no sé mucho de discursos, dijo, pero sí sé una cosa. Una casa aguanta más con verdad incómoda que con orgullo falso. Nadie habló. No hacía falta. Luego miró a Esteban. Quédate con eso para lo que te reste de vida. Esteban asintió con los ojos húmedos. Sí,
papá. Y entonces pasó algo mínimo, pero para mí significó muchísimo. Mi padre le dio una palmada corta en el hombro. No una palmada de homenaje. No una de admiración. Una de pertenencia. Como diciendo, ya no me vendas nada. Solo quédate aquí siendo quien eres. Y con eso entendí el cierre real de esta historia. No fue la confesión. No fue el llanto. No fue descubrir la mentira. Fue ese momento. Ese gesto sencillo. Ese regreso verdadero. Porque mi hermano había vuelto a casa 2 veces. La primera llegó con uniforme, medallas prestadas y una historia armada para ser admirado. La segunda llegó sin nada de eso. Solo con vergüenza, verdad y la voluntad de quedarse. Y fue hasta la segunda cuando de verdad regresó. Así que, si algo quiero dejarte hoy, es esto. Las apariencias pueden darte aplausos. Las mentiras pueden darte un lugar alto por un tiempo. El orgullo puede vestirte bonito por fuera. Pero nada de eso te da descanso. Nada de eso te da hogar. El descanso empieza cuando dejas de actuar. El hogar empieza cuando ya no tienes que fingir para sentarte a la mesa. Si esta historia te tocó, suscríbete si te gustó el contenido y date una vuelta por mi lista de reproducción de relatos dramáticos y mis playlists de videos, porque ahí te esperan más historias intensas, humanas y llenas de giros que se sienten demasiado reales. Y ahora dime algo en los comentarios, porque de verdad quiero leerte. ¿Tú habrías hecho lo mismo que Valeria? ¿O habrías guardado el secreto de tu hermano?